Saludo en el amor del Señor. Voy a tener que hablar bien cerca del micrófono, espero que me entiendan. Saludamos a todos los que están con nosotros, a quienes nos visitan en este día también. Que el Señor esté presente a través de su palabra en nosotros en esta hora. Ayer tuvimos una reunión los varones presbiteriales aquí. Fue una de las razones por las cuales las sopaipillas nos duraron hasta el día de hoy. Porque nosotros nos habíamos comprometido con las hermanas a comprar sopaipillas para tener ayer. Pero éramos más de los que pensaron las hermanas, porque entonces al final el consumo fue importante. Y estuvimos hablando de un tema muy interesante, la homosexualidad y la genética. Por un hermano nuestro de la Iglesia del Paraíso, que él es bioquímico parece, y que tiene un doctorado en bioquímica, y él puso sobre este tema, y compartimos ahí algunos momentos. Así que fue una reunión muy bendecida y amenizada por las sopaipillas que tuvimos para compartir. Hemos estado, hermanos, iniciando una temática con el pastor Amós, una temática sobre la idea de Dios, salvación, idea de Dios. Un concepto que nos quiere llevar a pensar o a meditar en algunas doctrinas esenciales para nuestra fe reformada. Que es necesario que nosotros conozcamos de estas doctrinas y en la necesidad de compartirlas. El ejemplo que nos contaba también el pastor y que lo conversábamos con David en la casa estos días, es que el pastor de la iglesia pentecostal a la que pertenece el líder de MOU regional y el mismo, este líder de MOU, Ezequiel, están compartiendo la predicación sobre la predestinación, sobre la doctrina de la salvación. ¿Usted recuerda lo que dijo el pastor Amor la semana pasada? ¿Alguien recuerda lo que él habló? Él habló del plan original de Dios. ¿Cómo Dios creó las cosas? ¿Con qué fin las creó? Habló de la realidad de Dios, habló de la imagen de Dios que está creada en el hombre, puesta en el hombre, y habló del gozo de Dios al contemplar su creación. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en grande manera. ¿Y qué pasó? Aquí vamos a continuar en esta primera etapa de esta fase de doctrina. Hay cosas que nosotros tenemos que conocer de la historia de la iglesia y también cosas que tenemos que conocer de la Escritura que son importantes, que son las bases, los principios sobre los cuales se basa nuestra fe. Y se habla ustedes han escuchado hablar de los cánones de Dort. En Dordrecht, una ciudad alemana, se realizó un sínodo muy importante que duró varios años allá en el siglo XVI, para contrarrestar o rebatir ciertas doctrinas que enseñaban que el hombre era parte del plan de salvación, en el sentido que él optaba, que él elegía, que él podía ser salvo. Que hablaban del libre albedrío del hombre para todas las cosas, que incluso la salvación. El hombre era capaz de elegir ser salvo. Y la Iglesia Reformada se reunió en este sínodo para discutir este asunto y se llegó a la conclusión de lo que se llaman los 5 puntos del calvinismo, pero que en realidad surgieron del sínodo de Dordrecht, que hablan de esta situación respecto a la salvación del hombre. Y el primero de estos puntos, que es lo que estamos viendo entre el domingo pasado y este domingo, es la total incapacidad del hombre para salvarse, o la total depravación del hombre. Hace 65, 75, hace 76 años,
Enrique Santos Discépolo, la hermana Normita debe acordarse de él, ¿no? Escribió este tango: que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual. Nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los ignorantes nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stavisky va Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Cambalache. Ustedes saben que la vigencia de esta letra, de este tango, fue tal que en el año 1976, cuando quisieron hacer una depuración en Argentina, de una depuración entre comillas moral, la dictadura militar prohibió, del año 1976 a 1983, que volvió la democracia, prohibió la ejecución de este tango públicamente en Argentina, porque revelaba la realidad de la sociedad en que se vivía. Y fue escrito en 1935 y tiene vigencia el día de hoy. Hace una semana atrás nosotros vimos las noticias espantados que un país, ejemplo de la tranquilidad social, ejemplo de la prosperidad y del desarrollo, fue estremecido por un hombre, por un atentado en una oficina pública gubernamental con 7 muertos. Y luego el mismo hombre autor de ese atentado por una bomba con un arma automática disparó a mansalva contra jóvenes de un partido político reunidos en un campamento con alrededor de 80 muertos más. Hace unas semanas que es titular de nuestro país en las noticias que altos ejecutivos de una tienda o una multitienda repactaron unilateralmente las deudas de créditos de sus clientes, de modo de mejorar sus estados financieros, los resultados financieros de la empresa, y cobrando intereses usureros, abultando los mismos en cada proceso. Y esto se venía haciendo hace varios años. O leímos de un sacerdote, líder de una organización internacional, un líder espiritual, un ejemplo de vida, en esta organización con normas muy estrictas de conducta para sus miembros, y que es descubierto y denunciado como un pedófilo. Maciel, de los Legionarios de Cristo. O conocemos de un pastor, no hablemos de los de allá, también hablemos de los de acá, de un pastor que cae flagrantemente en adulterio. O de aquel joven que está acostumbrado al carrete, a beber, a drogarse. Hijos rebeldes. O aquel esposo que maltrata a su mujer físicamente y psicológicamente. ¿Qué nos dice ello? ¿Por qué sucede todo ello?
¿Por qué esta realidad que nos revela este tango escrito hace tantos años atrás es patente hoy aún? ¿Por qué un país tan rico como Estados Unidos está al punto de la quiebra? ¿Por qué se llega a esta situación o por qué se vive de esta manera? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó que Dios creó todo bueno de grande manera? Se gozó en lo que hizo. ¿Qué vino después? El texto que leíamos en Romanos, no lo vamos a leer de nuevo porque mi voz no me acompaña, pero ustedes lo leímos alternadamente. La hermana leyó el subtítulo que dice ahí, la culpabilidad del hombre. Este texto nos revela, en primer lugar, el estado de la humanidad. ¿Quién está representado allí? Esto que dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, profesando ser sabios se hicieron necios. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Los entregó a pasiones vergonzosas, etc. Es el hombre sin Dios, es el hombre natural, es el hombre terrenal, es el hombre gentil, en términos que la Biblia se refiere a aquel hombre que no tiene una relación de obediencia hacia Dios. Es el estado de un depravado, de un corrupto, de un perverso. Es un hombre y una mujer que rechaza a Dios. Rechazaron la verdad de Dios por la mentira, dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mire nuestro mundo alrededor, mire la idolatría alrededor. Es un estado de inmundicia, dice, en el corazón, lleno de pasiones vergonzosas y en un estado de múltiples perversiones, atestados, dice, de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Qué época representa Pablo aquí? Cuando hablamos de los romanos hace tiempo y empezamos estas meditaciones, conversamos de estas cosas. ¿Qué tipo de sociedad está reflejada en este texto? Nos revela ciertamente aquí Pablo que el hombre, el pecado del hombre anula la gracia. Dios, dice, lo deja o lo entrega a las pasiones, lo entrega a sus propias pasiones, a su propio camino. No obra en ellos por su gracia, por la obcecación de pecar y no reconocerle a Dios. La rebeldía contra Dios hace que Dios los deje a su camino. Y cada vez más y más hondo se hunde más y se aleja más y más de Dios. Y es más, dice, no solo lo hacen, sino que se complacen con quienes los practican estas cosas. Habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con quienes las practican. Es decir, el chancho en el barro y el otro que contempla y se goza que el chancho siga en el barro. No solo pecan, se complacen en el pecado propio y ajeno. Pero ¿quiénes están representados aquí? Todos los hombres están aquí reflejados en este texto, de una u otra manera, porque todos han pecado. Por eso, en esta situación que estamos viendo de la condición que Dios creó,
cómo se gozó en su creación perfecta y por qué llegamos al estado que está actual. Nos dice el apóstol, nos enseña que todos los hombres están bajo pecado y condenación. El texto de Romanos capítulo 3 dice, todos, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Como está Cristo, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo nos dice que el pecado es universal. Nadie puede buscar justicia propia para obtener salvación y estar delante de Dios dignamente. Todos están bajo pecado, todos están bajo condenación, dominados y esclavizados por el pecado. Pablo afirma, citando las Sagradas Escrituras, estos textos que leímos del 10 en adelante son textos del Antiguo Testamento, varias cosas que describen esta condición del hombre. Son aseveraciones graves, aplicables a todo hombre y mujer, judío y gentil, joven y viejo. Nos dice que el pecado dañó el carácter del hombre. No hay justo, ni uno solo justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el capítulo 1 que leíamos alternadamente dice que el entendimiento de los hombres fue entenebrecido, o sea, está en tinieblas. No entienden. No hay quien entienda. Abandonaron los caminos de Dios como ovejas que dejan el redil. Todos se desviaron. Dice que a una se hicieron inútiles, apartados de aquel camino que causó el gozo de Dios en la creación, para el fin y el propósito que fueron creados. No hay quien haga lo bueno. Si el hombre es todo corrupción, no puede producir buenos frutos. Pero no solo eso causó esta situación de estar en el pecado. Dice que el pecado también dañó el lenguaje y la conversación del hombre. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Se acuerda? Cuando hablamos de Romanos dijimos y relatamos el texto de Lázaro, cuando Jesús llega al sepulcro de Lázaro y dice que van a remover la piedra. Y le dicen, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Está hediondo, está putrefacto. Un sepulcro abierto revela eso. No solo lo que se ha convertido el cuerpo que allí fue depositado, sino que el olor que penetra, el olor de la podredumbre que penetra profundamente en nuestros sentidos. Es decir, habla de este sepulcro abierto en la garganta, habla de un hombre blasfemo, de un ofensor, habla inmundicias y necedades. Basta ver la televisión hoy día. Cualquier programa que usted vea en vivo, o grabado también, cualquier teleserie que vea en el tiempo de hoy, ya no hay escándalo, ya no hay pititos que suenen para bloquear aquellas palabras soeces que se mencionan. Es parte del lenguaje diario. No hay pudor en eso. Tal como dice el proverbio, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Sepulcro abierto en su garganta, habla cosas podridas, hediondas, malolientes. Una lengua engañosa, dice, con su lengua engañan. Es una práctica habitual. Es venenosa, una lengua venenosa. Incluso dice que él la compara con veneno de áspides, dice, debajo de sus labios. El veneno se inocula por el mordisco en la serpiente. Cuando la serpiente clava sus dientes
deposita su veneno allí. La lengua engañosa, de la misma manera, procura apartar al hombre de la verdad. Procura apartar al hombre de la verdad y nace de un corazón inclinado a la mentira. Dice que la boca está llena de maldiciones y de amarguras, quejas y maldiciones que expresan el deseo de lo peor para otros, palabras despectivas y virulentas, una expresión pública de hostilidad contra algún enemigo o rival personal. Todo eso fluye de este ser que está en esta condición como producto del pecado. Y luego, en tercer lugar, nos enseña que el pecado ha dañado la conducta del hombre. Dice, continúa el apóstol Pablo citando a Isaías del capítulo 59 y dice: sus pies se apresuran para derramar sangres, pies ligeros para derramar sangre. ¿No le parece que esto es algo actual? Por venganza, por robo, por gusto. El respeto por la vida humana, como ese hombre allá en Noruega, es cada vez menor. El desprecio por la vida ajena es cada vez mayor. Como en los tiempos de Noé, dice el Señor Jesucristo. Él dice, en los tiempos de Noé, la gente vivía sin importarle nada hasta que vino el diluvio, como juicio de Dios y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Los hombres estarán igual, perdidos como en los tiempos de Noé. El hombre es un ser destructor. ¿Qué duda cabe? Dios lo creó y lo puso en el paraíso con un sentido de administración y de responsabilidad. Pero el hombre, en su condición actual, es un ser destructor. Mire las guerras, mire los atentados, vea los genocidios, vea la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas y de los ríos y de los mares. El hombre ha estado destruyendo aquello que debía cuidar y administrar. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Por supuesto, las sendas torcidas no tienen paz, no traen paz a los hombres. La tendencia es más al conflicto, a la división, a la disensión. Es decir, como chiste, cualquier cosa que sea, me pongo. Tanto entre individuos como entre las naciones. No hay temor de Dios, dice, delante de los ojos del hombre. No hay temor de Dios, porque el pecado ha dañado su conducta. Y si el pecado ha dañado tanto el carácter del hombre, como el lenguaje y la conversación, así como la conducta, no podemos esperar como resultado sino la total ausencia del temor de Dios. No hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres. No se le reconoce, por tanto no se le ama, no se aceptan sus mandamientos, no se le obedece, no se le adora. Se desconoce o se desprecia su poder, su amor, su gracia. No lo sobrecoge la grandeza y santidad de Dios. Y no teme las consecuencias de atentar contra esa grandeza y esa santidad. Juan Calvino dice en su comentario a los romanos que del menosprecio a Dios sale toda maldad del hombre. Del desprecio a Dios sale toda maldad. Pero como corolario de esto, de esta situación, Pablo dice que todos estos que describe aquí, esta conducta del pecado, abarca a todos los hombres.
Por eso cuando preguntábamos quiénes están descritos allí en el capítulo 1 de Romanos, toda la humanidad sin Dios, toda la humanidad sin Cristo, toda la humanidad sin la palabra de Dios, la revelación de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. Todos los hombres están bajo pecado y bajo condenación. Este texto nos habla, nos ratifica la universalidad del pecado. El pecado está en todo hombre. Todos pecaron. Todos son pecadores. Muchas veces hemos escuchado decir, en el fondo del hombre siempre hay algo bueno. Todos los hombres tienen algo bueno. La verdad es que es muy distinto. Todos son pecadores. No hay hombre que nunca peque. El desconocer el pecado no exime la falta. Cuando los hombres crucificaban a Jesucristo, Él pidió perdón por ellos. Y pidió perdón porque no sabían lo que hacían. No se pide perdón por algo que no sea una falta. La ignorancia, el no saber, no exime de la culpa del pecado. Por eso el salmista exclama en esa oración de arrepentimiento del Salmo 51, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos, en que yo te estoy ofendiendo sin estar consciente de estarte ofendiendo. Porque el desconocer el pecado no exime, pues, la falta. Aún más, si hubiera alguien que pudiéramos reconocer como de una condición intachable, una persona íntegra, una persona inmaculada, ella igual, esa persona lleva la marca del pecado en su naturaleza y eso la deja prisionera de esa condición. Es pecador. Es pecador. Todo hombre, dice la palabra, sea mentiroso y Dios veraz. Todos los hombres. Y cuando la palabra del Señor nos dice todos, incluye a todos. Es inclusiva. No excluye a nadie. Dijimos hace un tiempo atrás, citando a alguna autora, a Sproul en una clase de escuela americana, en un libro que él tiene también en estas predicaciones, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. El pecado que producimos es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. No nos hacemos pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque somos de naturaleza pecadores. Y la consecuencia de ello es que no hay posibilidad alguna de alcanzar la gloria de Dios. Están excluidos de la gloria de Dios. Hay una sentencia dictada, destituidos de la gloria, privados de la gloria de Dios, fuera de ellas, alejados, imposibilitados de entrar a ella. El pecador no puede, por su condición, presentarse ante la santidad y justicia perfecta de Dios sin ser aniquilado. No puedo estar en la presencia de Dios por mi condición. Cuando Isaías está en el templo y se le presenta la imagen de Dios allí en el trono, dice, vi un trono alto y sublime y dije, ay de mí, soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros han visto mis ojos la majestad de Dios. Él sabía que ningún hombre podía estar frente a la santidad de Dios
y vivir. ¿Y cuál es el origen de esta situación? ¿Por qué el hombre llega a este estado? Romanos. Yo dije que había terminado Romanos hace 3 semanas atrás, pero ven, ustedes no terminaron Romanos, seguimos predicándolo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ponga atención, por favor, en esto que dice. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán era el representante de la raza humana. He aquí el punto. Él era la cabeza federal. Quisiéramos hacer un paréntesis, una nota marginal que hicimos cuando predicamos de Romanos en este texto. Y el pastor ya lo mencionó la semana anterior, el pastor Amós, por eso lo enfatizamos. Dios creó el mundo en 7 días. Adán, criatura de Dios, no es un mito, no es una historia, ni leyenda. Es realmente histórico, real, cierto, fidedigno. Porque si no lo fuera, toda la fe cristiana ¿cómo se dice? Tambalearía o temblaría, suena mejor, más fácil. Y el resto de la Escritura, después de Adán, no tendría por qué ser cierta entonces. Si negamos a Adán, su existencia y la caída, no se necesita después de un Salvador. No hay necesidad de nada, vámonos para la casa. Cerramos el paréntesis. Por un hombre, por Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado su consecuencia, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres descendientes de Adán. ¿Por qué? Porque en Adán pecamos todos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Adán era el representante del género humano, era la humanidad toda. Pudo elegir comer y desobedecer, o no comer y obedecer. Y eligió mal. Y la consecuencia es para él y para la descendencia después de él. Todos pecadores por la desobediencia, por la naturaleza caída de Adán. Él cayó y la raza humana con él. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, somos hijos de Adán. Somos pecadores. Llevamos la simiente adánica de la depravación de nuestros instintos, de nuestros sentimientos, de nuestros impulsos, de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Y la muerte es el fin, nuestro fin. Todo hombre deberá lidiar en algún momento con la muerte. Solo uno la ha vencido. ¿Entiende este concepto de representación federal de Adán? Muy importante. Él era la humanidad y pecó. La humanidad pecó. La humanidad se condenó en Adán. Usted y yo pecamos en Adán. Incluso Pablo después continúa en su argumentación para abundar en aquello. Lo consignamos cuando meditamos sobre Romanos, que el pecado y la muerte
es anterior a la ley, porque aún con Adán no había ley como la de Moisés, que vino siglos después. Por lo tanto, el pecado y la muerte entraron antes. Hermanos, estamos entonces en esta situación en que se encuentra la humanidad y que nosotros también participamos de ella. Estamos condenados por lo que somos, pecadores, y por lo que hacemos, el pecado. Cada parte del hombre es controlada por el pecado. A eso se refiere cuando hablamos de la incapacidad total o de la depravación total. Todo yo, contaminación total, depravación total de los instintos, los pensamientos, los sentimientos, las acciones, las palabras, todo y yo. ¿Quién puede ser entonces salvo? ¿Quién podrá ser salvo de esta manera? Nadie escapa de esta situación. El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales os anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El pecado, pues, el pecador, pues, estando muerto en pecado, es incapaz de creer. Dios, por un acto soberano suyo, le hace nacer de nuevo. Le da nueva vida a aquellos que Él ha escogido, a aquellos que Él ha llamado, les da nueva vida. El pecador es pasivo en el acto de venir a nacer de nuevo. El hombre no es capaz de elegir. No escoge ser salvo, no tiene esa capacidad. Su corazón, su mente es inclinada de continuo al mal. Cuando cayó en Adán, la humanidad perdió esa capacidad de elegir lo bueno. Al dañar y corromper toda su naturaleza, siempre tiende a escoger aquello que es malo y ha perdido esta capacidad. La fe y la obediencia son resultado de un nuevo nacimiento y solo se puede ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Solo se es salvo por la gracia, porque no tenemos ninguna capacidad para ir nosotros por nuestra cuenta a los pies de Jesucristo. Usted y yo, todos pecadores, no podemos ni queremos alcanzar la salvación. Pecamos porque está en nuestra naturaleza. Solo Cristo puede salvarnos.
La fe en Cristo, que es un don de Dios, puede redimirnos. Por lo tanto, podemos decir, sí, no tenemos ninguna habilidad. Somos totalmente depravados. Estamos corrompidos en la totalidad porque hemos pecado y la consecuencia de ello es estar destituidos de la gloria de Dios. Pero, Pablo dice en el capítulo 3, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Adán, todos pecadores. Todos condenados. Todos morimos. En Cristo, todo aquel que cree, todos los elegidos son salvos, son vivificados. Esta humanidad caída que nos relata el apóstol que leíamos aquí, es aquella humanidad sin Cristo. Pero con Cristo hay vida, hay salvación. Es el gran contraste. Uno, por uno el pecado, por la desobediencia de uno, Adán, el pecado y la muerte. Por otro, por la obediencia de otro, Cristo, la gracia, la justificación y la vida. ¿Con qué se identifica? ¿Con la humanidad caída en Adán descrita aquí? ¿Con el hombre perdido en su pecado? Claro, ciertamente usted es pecador y yo también, pero no tenemos que quedarnos en ello necesariamente y únicamente. Hay salvación entregando la vida al Señor, creyendo en el Señor, aceptando su gracia y el don de la fe, viniendo a Cristo. Y allí la solución. La salvación viene de Dios. Usted no la logra por mérito o capacidades propias, por obras que pueda hacer, o por cualidades personales que tenga o que haya heredado, o por algo que pueda pagar. Solo se obtiene y se recibe gratuitamente, por gracia de Dios, porque Él es quien escoge, llama, regenera y salva. Que el Señor nos bendiga.